Hey, ¿cómo vamos? Mi nombre es Anderson Y yo soy Angie. y esto es Tomémonos un café ¿Con con Jesús? Jesús. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo están en esta tarde, este sábado tan especial? Hoy tenemos un invitado súper especial. Bienvenido, Pastor Hilbert. Gracias, Anderson. Bienvenido. Angie, bienvenida. Saludos a todos. Vamos a hablar de un tema bastante especial, donde pues el Pastor Hilbert nos va a estar acompañando y donde cada uno de ustedes va a aprender acerca de todo este proceso que tenemos nosotros como creyentes y también como ser humano, ¿no? Yo pienso que también como ser humano. Entonces, Angie, Aquí les vamos a dejar con buenas manos sobre el tema. ¿listo? Muchas gracias. Pastor, bienvenido. Le entregamos la tacita de café para que podamos tomarnos un café con Jesús y pues hablar de la palabra de Dios, que es lo que nos gusta en este momento, ¿cierto? Que para nosotros es muy importante hablar de la palabra de Dios y de todo ese proceso. Claro que sí. Bienvenido, la verdad es un gusto que su esté acá hablando en Tomémonos un café con Jesús. Bueno, pues primero vamos a iniciar con la oración para que Papito Dios sea quien nos enseñe, que sea quien nos guíe. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Papito Dios, por este día tan maravilloso, papá. Gracias porque eres tú siempre estando detrás de cada uno de nosotros, papá. Porque nosotros somos la herramienta que tú vas a utilizar para llegar a cada una de las personas que vea este programa, que lo escuche. Porque este programa va dirigido a todas aquellas personas que te necesitan, papá. Te pido que seas tú bendiciéndonos, que seas tú guardándonos, que seas tú llevándonos siempre paso a paso contigo. No queremos ir si tú no vas con nosotros. No queremos ni siquiera dar un paso si tú no vas con nosotros, papá. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo esa sabiduría para poder enseñar tu palabra, para poder compartir de tu palabra y así siempre estar pegados a ti, papá. Gracias por cada uno de nosotros, gracias por la vida de cada uno de nosotros y te pido que este programa llegue a todas las personas a las que tú quieres que llegue, papá. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con la anécdota, ¿me parece? Claro que sí. Iniciamos con la anécdota del día y dice así. Una mujer que había perdido a su hijo se acercó muy desconsolada entre amargas lágrimas a un famoso filósofo chino y le dijo: Maestro, consuela mi pena, si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo. Claro que puedo, dijo este, pero solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento. La mujer vagó por muchos sitios centenares de hogares y al final volvió al filósofo y le dijo: Señor, ya estoy consolada. En todas las familias he hallado lágrimas. A veces no entendemos que nosotros nos victimizamos y creemos que somos los únicos que sufrimos. Cuando en realidad no somos los únicos. Y pues nos creemos muy importantes, ¿cierto? Nos llenamos como de ese ego y creyéndonos importantes en cuanto a que solo sufrimos nosotros y que nuestro problema es el único importante. Cuando realmente vemos más allá es cuando entendemos realmente que hay muchos que sufren más que uno. Y a veces uno puede colaborar o puede sonreír. Y básicamente eso se trata el tema de hoy, cómo nosotros pasamos la prueba, por dónde pasamos la prueba, qué pasamos la prueba. Y por qué tenemos que pasar por pruebas, ¿no? El versículo de hoy es Santiago 1, del verso 2 al 4, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahora le hago la pregunta a su merced. ¿Qué es la prueba?
¿Por qué el cristiano, el creyente, tiene que pasar por la prueba? O por qué tanto tema de la prueba, de que nosotros pasamos por pruebas, y no sé qué vaina, es un proceso. O la poda, como también otros llaman. Bueno, en realidad, gracias por la invitación a tu programa. Es un privilegio estar acá con todos ustedes. Y de esto se ha hablado mucho, ¿no? El tema de la prueba, el tema de la prueba. Yo creo que podemos diferenciar entre la poda y la prueba, ya que todo el mundo piensa que la prueba es algo que nos envía Dios, que Dios nos coloca pruebas para saber de qué estamos hechos, ¿no? Y siempre he dicho que la misma palabra que tú acabas de leer cita una parte muy importante, y es que, que uno no puede estar probando a Dios, ¿no? Y Dios es Dios, es decir, a veces nos ponemos a pensar, en realidad Dios tiene la necesidad de probar a cada uno de sus hijos, o cuál es la finalidad que persigue Dios al probarnos a cada uno. Y creo que estamos un poco malentendiendo el término, ¿no? En realidad siempre he pensado, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que lo que tú puedes llegar a considerar por prueba, muy seguramente es consecuencia de tus mismas malas decisiones, ¿sí? No, es que estoy pasando una prueba amarga, estoy pasando una prueba dura, Dios me tiene en la mala, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad no es que sea eso. En realidad es una consecuencia de tus mismas decisiones que tomaste. Y ahora estás pagando la consecuencia y tú lo llamas prueba. Pero no puede ser prueba. En realidad es algo que tienes que pasar. Ahora, ¿en qué momento se vuelve en realidad eso prueba para cada uno del creyente? Y estamos hablando entre creyentes. Considero que usted que llega a estos espacios por primera vez puede estar diciendo, qué tema tan aburrido, yo mejor me voy, ¿no? Y cuando llegamos a este punto es cierto, porque no todo el mundo lo entiende. La palabra de Dios incluso dice que esto se le dio el pensamiento del hombre está cegado y solamente se le dio la revelación a algunos para poder entender hasta dónde podemos llegar. Entonces, cuando realmente se vuelve prueba, yo digo y pienso, cuando tú me dices definamos la prueba, ¿qué es la prueba? Pienso que la podemos definir como algo que es para mí, para mi vida, ¿sí? Aparte, tengo que definir primero si lo que yo estoy considerando como prueba en realidad es una consecuencia de lo que me pasa, mis malas decisiones, mis malos comportamientos, mi falta de obediencia, ¿sí? Pero por otro lado, si no es eso, entonces ¿qué es? Yo creo que hay un proceso por el que nos pasa el Señor. Y es un proceso que nos tiene que llevar a alguna posición delante de Dios. Dice Santiago, tiene que pasar todo el mundo por prueba. Y cuando dice Santiago, lo que tú acabas de leer en la palabra de Dios, él sí está hablando de una prueba, pero una prueba que cada creyente debe pasar. No es porque el Señor les ponga la prueba, sino porque es algo que el Señor siempre tiene que pasar en sus hijos. Porque tiene que llegar el momento en que tú tienes que pasar por ciertas situaciones para que tu carácter sea fuerte, para que tu carácter sea recio. De lo contrario, no puedes estar preparado para lo que llegue, ¿sí? Y Santiago lo dice muy claro, es la única manera que tú puedes llegar a tener paciencia cuando pasas por un proceso, cuando pasas por el desierto. Fue necesario que Israel pasara 40 años por ese desierto. Luego viene la prueba de Israel. Fue la prueba de cada uno. Algo que pudieron hacer en 12 días, pero fue hecho en ¿cuánto? En 40 años. Pero fue necesario para llegar a ver a un Israel que necesitaba a Dios. Es más, solamente 2 pasaron en la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó con el resto de gente? Pues se fueron quedando de sus propias pruebas. Ellos se fueron eliminando uno a uno, ¿no? Ahora hay tantos problemas donde eliminan y solamente quedan unos poquitos. Yo creo que en ese momento también fue parecido, en donde ellos mismos se autoeliminaban. Y llegaron solamente los que tenían el carácter, la fortaleza y pasaron todo este tipo de acontecimientos para poder llegar donde Dios les quería. Pero fue necesario los 40 años, la bendición. Si no lo hubieran hecho en 12 días, porque eso se tardaba. ¿Pero por qué tanto? Porque eso era lo que necesitaban para poder acceder a la bendición del Señor. Ahora, con esto no quiero decir que después de la prueba llegue la bendición. Y vuelvo y repito, la prueba no es la que tú y yo estamos pensando. Dios no necesita probar a nadie. También tienes que definir
que esto tal vez es una consecuencia de tus malas decisiones y de tus malos hábitos y también de tu desobediencia. Vuelvo y lo repito para que quede muy claro. En realidad lo que Santiago llama como prueba es todo el proceso que tengo que pasar yo, que tengo que pasar tú, que tiene que pasar alguien para poder llegar hasta donde Dios quiere que tú estés. Eso. En ese orden de ideas, el proceso de llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, ¿cierto? Porque el propósito de Él ya lo tenemos. Pero nosotros tenemos que elaborar ese camino también, ¿no? Porque, y ahí es donde su merced dice que vienen las pruebas. Porque igual la misma palabra dice que nosotros vamos a pasar por valles de sombra, ¿cierto? Va a ser difícil la vaina, pero pues también lo difícil lo define las decisiones que tomamos, de lo que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Cómo tomamos nosotros las decisiones? Eso también se labra dentro de ese proceso, ¿verdad? Y cómo nosotros por medio de lo que su merced está diciendo, malinterpretamos el hecho de la prueba. Porque creemos que Dios nos va a enviar siempre una prueba y otra prueba y otra prueba y otra prueba y otra prueba y creemos que es Dios y no sabemos que hemos tomado tan malas decisiones que sinceramente decimos, no, eso es una prueba de Dios y nos volvemos tan religiosos porque se puede llamar así. Y si se ofenden, lo siento. Pero lo podemos llamar así porque nos volvemos tan religiosos que creemos que todo lo envía Dios. Y no, muchas veces el hecho de tomar malas decisiones hace que nosotros mismos caigamos en eso. Porque las pruebas, sí, obviamente, Dios dice que es la diferencia a la poda, ¿cierto? Pero el hecho de pasar por pruebas es mirar si realmente es necesario eso o se hubiera evitado si hubieras tomado buenas decisiones, ¿cierto? Y aquí va como la segunda pregunta. Ya que su merced, pues digamos que dividió y como que confrontó ese tema de saber si la prueba, ¿cierto? Que pues la prueba que su merced decía que está mal interpretada, que pues Dios no... O tomamos el pasaje de Job como un ejemplo. Yo creo que también malinterpretamos ese tema, ¿cierto? Porque pues cogemos el pasaje de Job y como Dios dice, le permite a Satanás que lo toque o que lo... ¿Cierto? Puede pasar eso en este momento. ¿Qué cosa? Que, digamos, Dios permita que el enemigo nos toque o nos quiten las cosas con un propósito. Está claro en la Biblia, ¿no? Le pasó a Job, tú mismo lo acabaste de decir. Y es que, y no vayamos tan lejos, vayamos al caso de Pedro inclusive. Cuando le pasa a Pedro, que es lo mismo que le pasó a Job. A Job, porque llega un momento pues nos podemos llegar a preguntar, Job, de acuerdo a la palabra de Dios, es un ser íntegro. Es más, él le dice a Satanás que mira a mi siervo que es una persona íntegra. ¿Y qué le responde Satanás? El enemigo le responde a Dios diciéndole que él es íntegro porque usted le da todo. Él es íntegro porque lo tiene absolutamente todo, pero pues tóquele la familia, tóquele la salud. A ver si no se da la vuelta y te maldice. Y entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace Dios? Le da permiso al Señor Satanás. Le da permiso a chanclas para que lo haga. Y eso nos pasa a todos los creyentes. O sea, uno dice, no, yo soy creyente, a mí no me va a pasar nada, a mí el diablo no me toca, y eso es mentira. El Señor lo puede hacer. Ahí hay un ejemplo con Job. Lo hizo. Y el Señor, con el permiso del Señor, no lo mató. Porque el Señor le dijo, listo, hágalo, pero no lo mate. No lo mate. Pero lo tocó. Le tocó las finanzas, le tocó la salud, le tocó todo. Perdió a sus hijos y todo. Lo único que hizo fue matarlo, pero lo tocó. ¿Y Job era íntegro? Pero ¿a qué le faltaba Job? Le faltaba ese pedacito del que estamos hablando. Le faltaba proceso. Llega un momento en que él le dice al Señor, el
El mismo Job dice, yo hoy hasta Que había había ido más pero ahora mis te ojos veo. te ven. O sea, es como lo que nos pasa a todos los creyentes hoy. Nosotros escuchamos mucho la palabra y hablamos y oramos y que gloria a Dios y que el tema y somos súper cristianos, pero a la hora de pasar la pruebas duras nos quebrantamos. O sea, toda esa teoría quedó ahí, porque cuando tú llegas a la práctica se te llega a morir un hijo y muy seguramente no te vas a acordar de Dios, porque todo lo que aprendiste lo aprendiste teóricamente. Incluso le podemos echar la culpa a Dios. Claro. Le decimos, no, es que perdí mi hijo. Pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y es que usted dice, no, si ve tanto tiempo, tantos años en la iglesia, tantos años sirviéndote entre comillas, ¿verdad? Tantos años sirviéndote, y ¿por qué me quitaste a mi hijo? ¿Sí? Y entonces ahí voy a lo que su merced decía al principio, y lo que decía con Job, y oías te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces esas personas que le echan la culpa a Dios nunca han visto a Dios realmente. Exacto. ¿Cierto? Nunca han visto a ese Dios misericordioso que lo levanta todos los días. Nunca han visto a ese Dios misericordioso que le tiene un plato de comida. Y ni siquiera, así no le da un plato de comida, es misericordioso porque está respirando. Y gracias a la misericordia de Él es que respiramos. Amén. ¿Cierto? Así es. Y si no sería así, entonces ¿qué seríamos nosotros? Y volvemos al tema de ser tan religiosos. Porque entonces yo sirvo a Dios, yo hago esto, yo recojo todas las sillas de la iglesia, no está mal. Dios ve eso, ¿sí? Pero ¿por qué, con qué razón lo ve? ¿Con qué razón lo hace, perdón, esa persona? ¿Lo hace para glorificar a Dios? La motivación. Exacto. ¿O lo hace para qué? ¿Cierto? Y cuando vemos incluso la esposa de Job en un momento cansada también dijo, ay, maldiga a su Dios y ya, muérase, ¿cierto? Porque hasta la esposa de Job le dice, muérase, ya, mi mamá, muérase. Y eso de la debilidad que tenemos nosotros cuando pasamos por esas pruebas duras, cuando Dios permite que nos toque el enemigo, por así decirlo, y nos alejamos, es por falta de escuchar y por falta de conocer. Pues mi hermano, tú me oíste ahora. Yo estoy convencido, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una cosa es que usted esté convencido, otra cosa es que en realidad esté convertido. Hay muchas personas y lo hemos repetido muchas veces, que piensan que es lo que tú decías, limpiar una silla, barrer el piso de una iglesia, detener la pared porque tal vez piensa que se le va a caer, es sinónimo de servirle a Dios, ¿no? Y uno debe tener claro un concepto muy importante, y es que usted no le puede dar nada a Dios que ya no tenga, porque es Dios. Entonces, ¿en qué momento usted puede llegar a pensar que le está sirviendo a Dios? Usted le sirve a Dios cuando Él lo manda a hacer lo que le mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? A barrer el piso. Y yo no estoy diciendo que con eso esté mal. Es un trabajo de la iglesia, pero en ese momento usted le está sirviendo a una iglesia. Y de una u otra forma le está sirviendo al hombre. Pero ¿cómo le sirve usted a Dios? Obedeciendo. ¿Qué mandó el Señor en la gran comisión? Predicar el evangelio. Y ahí sí estamos sirviendo a Dios. Y estamos ayudando a las personas y estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿cierto? En ese sentido. Pero si yo me llego a mentalizar en que voy a una iglesia y tengo que estar a tal hora, y tengo que servir a tal hora, y tengo que estar en el coro, y que tal eso, y que por eso soy salvo, puede que al final de los tiempos te puede llevar una gran sorpresa, porque te va a decir el Señor, incluso, no te conozco. Exactamente. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, ¿cierto? Entrarás a él. Entonces, y mira que no solamente le pasó a Jonás, como decíamos hace un momento, le pasó a Pedro. Y Pedro andaba con Jesús. Sí, andó con Jesús, andó ahí pegadito, andó aprendiendo, andó no sé qué. Y llegó un momento en que el mismo Señor le dice, el diablo me ha buscado para zarandearte. Y yo dije que sí. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Será que es que Pedro era muy malo? No, no sé. Pero lo que sí sé es que Pedro necesitaba también proceso. Era necesario, el mismo Jesús le dice, y yo lo he permitido, porque en el momento en que tú llegues a darle testimonio a tus hermanos, te está diciendo, cuando tú, en otras versiones dice, cuando tú te conviertas y vuelvas a tus hermanos, darás testimonio. Eso me lleva a mí a decir o a pensar, o sea que Jesús, andando con él mismo de la mano, todavía no estaba convertido. No,
Puede ser entonces que estamos ante un Pedro que esté como en el estado en que estamos hablando. Señor, Señor, yo te he visto, y yo creo en ti, pero en realidad cuando le tocó el 8, como dicen por ahí, le cayó el 20, lo negó 3 veces. ¿Y quién fue hasta allá a sacarlo de nuevo? Con la misericordia de decirle, tranquilo, yo sé quién eres, yo sé que me negaste 3 veces, aun cuando yo se las canté. Usted me negó, pero fui, lo busqué allá y lo traje. Eso es misericordia. Y la salvación que tenemos todos de tener esa oportunidad es para todos. Ahí está el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y entendemos que el proceso de la prueba va para todo creyente, ¿cierto? No hay un proceso si no pasamos por esa prueba. Porque seguiríamos siendo esos niños en la fe como llamaba Pablo, que seguíamos tomando biberón. Y toca pasar por, hay que crecer. Yo creo que parte de ese crecimiento es eso, y entender que cuando Jesús nos enseña que Él es la vid verdadera, ¿cierto? Entendemos que también hay otro proceso dentro de esa prueba, que es la poda. Voy a leer el versículo precisamente de Juan 15, que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me gusta esta última parte, dice que separados de mí nada podemos hacer. Debemos entender que aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por ese valle de muerte que a veces también como que, aunque pasemos por malas dificultades, igual la misma palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no nos preocupemos porque Jesús ha vencido el mundo, ¿cierto? Y el hecho de pasar por esta prueba, el hecho de pasar por la poda, es importante porque cuando Jesús nos poda, cuando Papá Dios nos poda, porque Jesús es la vid y mi Padre, el labrador, que es el que nos poda, es porque algo estamos haciendo bien. Porque si no, preocupante. Ahí va la pregunta. ¿Cómo es ese proceso de la poda? O dentro de ese proceso, desde su experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de la poda? Porque yo me imagino como un árbol cuando da fruto que el jardinero o el campesino poda el árbol para que dé más fruto y lo deja literalmente casi pelado, ¿cierto? Es duro cuando nos podan, es duro cuando Papá Dios nos poda, que nos quita todo y nos deja como sin nada. Porque sé que es duro, porque a mí me ha pasado, yo sé que es un también. ¿Cómo es ese proceso de la poda y cómo sobrellevar eso? Bueno, yo creo que todos pasamos por ese proceso, ¿no? Y hay que saber distinguir. Hablamos hace algunos minutos de la diferencia entre poda y prueba. Yo diría que a veces inclusive podemos decir que es la misma cosa, ¿no? Prueba y poda. Es más, como dijimos hace unos minutos, yo evito hablar de la prueba. O sea, la misma palabra se presta a malinterpretaciones, como ya lo dijimos. Simplemente yo le llamo proceso, porque es que cuando yo hablo de prueba, vuelvo y repito, puede ser que es que esté diciendo que Dios me la colocó, o que Dios está probando algo en mí cuando Dios no necesita probar algo que ya conoce por ser el mismo Dios, ¿no? Entonces, pero sí, lo podemos estar llamando como proceso, como poda. ¿Y poda por qué? La única manera, como dice el versículo de Juan que acabaste de leer, es precisamente podando
quitando lo que nos sirve de las personas. Dabas un ejemplo muy, muy interesante ahorita de las matas, ¿no? El que tiene un jardín, por ejemplo, sabe a ciencia cierta que si no lo puede, pues se va a quedar en maleza, se va a embarrar. Por ejemplo, cuando tú siembras rosales, cuando siembras rosas, cuando siembras claveles, son unas varas largas llenas de cardos, pero nada de fruto, o sea, nada de la flor en sí. Son unas cosas feas. ¿Y qué hace el jardinero? ¿Qué hace el dueño de la casa? Lo que hace es cortar, y lo corta. Entonces uno dirá, uy, pero tantos años creciendo y lo va a cortar. Te darás cuenta que cuando lo cortas se vuelve bonito. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando tú estás dando fruto, y estás dando un fruto bueno al 100%, el Señor cuando estás, ¿y cuál es tu fruto? Cuando decíamos algo, ¿cuál es la misión que nos da el Señor? Pues de predicar la palabra de Dios. Tú estás dando ese fruto, estás utilizando tus dones y virtudes para el servicio de la gente, para el servicio de la sociedad, para el servicio de una nación, de un país. Están dando fruto, estás llevando más almas a conocer al Señor como tal. Entonces estás dando fruto, estás haciendo algo bien, pero va a pasar algo en tu vida, te va a tocar. Te va a tocar es precisamente para que tú des más fruto del que estaba dando antes. Y ahí es donde las personas creyentes se preguntan, pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios bien? ¿Pero por qué si yo estoy en sintonía lo que Dios me mandó a hacer? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y es precisamente también por lo que el Señor dice. Cuando estés dando más frutos, más te van a cortar para que des más todavía. Ahora, también dice la palabra de Dios algo importante. De hecho, esto es un cúmulo de versos que los estamos viendo como muy superficiales, porque a veces nosotros tomamos o más bien cogemos la mala costumbre de coger toda la palabra de Dios y explicarla, o más bien darle un significado de acuerdo a mi vida. Como lo que estamos haciendo, estamos hablando de la poda en mí, de las pruebas en mí, y a veces hasta uno podría cometer ese error de explicarla de esa manera y no darle el contexto que necesita. ¿Para qué fuimos creados? ¿Con qué propósito fuimos creados? Y la palabra de Dios nos dice en todo su contexto general que fuimos creados para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios. Y definitivamente esto es, inclusive esto que estamos viendo, lo podemos ver desde esos dos puntos de vista. Sí, listo, sí la poda, porque necesita el Señor que crezcamos, pero que no crezcamos para mi beneficio personal. Desde un egocentrismo. Exacto, sino para lo que el propósito del Señor quiere. Primero darle la gloria a Él. Si tú coges todos estos versos que hablan de la poda, que hablan del reino de Dios, y te va a llevar a una sola y una única circunstancia, y es el final de los tiempos. ¿Has visto? El que no da fruto, ¿qué va a pasar? Ahí lo acabaste de leer. Dice la palabra de Dios que el que no da fruto será quitado. Cuando lo hablas, será cortado, será quitado, y cuando lo analizas un poco más profundo, en otros versos muy paralelos, nos habla inclusive de la parábola del trigo y la cizaña. Él va a sacar el trigo, él va a arrancar la cizaña, sus ángeles van a arrancar la cizaña, y va a quedar el trigo. ¿Para qué? Para esos últimos tiempos, porque dieron fruto al 100%, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en que no soy yo, no es mi circunstancia. La poda sí, la poda es un proceso por el cual todo creyente debe pasar, porque debe llegar un momento en que realmente yo conozco a Dios en todo su esplendor, dentro de todo punto de vista y dentro de todos sus atributos. Lo conozco tan bien que cuando llegue ese momento me gozo. Dice Santiago, que fue con el verso que empezamos, que me gozo en la prueba. Entonces alguno dirá, uy, si yo me voy a reír entonces porque estoy mal, me voy a reír porque no tengo con qué comer, me voy a reír porque mi hijo se murió, me voy a reír. No, es que no, estás malinterpretando qué es felicidad y qué es alegría. Momentos felices tenemos muchos, pero eso no es la alegría que usted siente cuando entiende que cuando le está pasando algo es porque Dios está actuando en tu vida, que muy seguramente todo eso que está pasando, toda la poda, todo el proceso, el arrancarte, la misma palabra lo dice. Si no estás en este proceso, no estás con Dios, y si no estás con Él,
nada puedes hacer. ¿Mm? Cuando lo entiendes desde ese punto de vista de que me está pasando porque algo importante va a pasar en mi vida y no es solamente para mí, sino para la la gloria de Dios, porque al final, si tú tienes esa mentalidad de que primero estoy apuntándole a los tesoros celestiales, el resto viene por añadidura cuando lo tienes claro y pasa porque tiene que pasar si eres un verdadero creyente. Si no te está pasando a ti y te consideras creyente, yo creo que tenemos que preocuparnos. Muchísimo. Entonces, en ese momento, ahí sí me gozo porque sé que me está pasando cosas, porque hay algo que el Señor está desarrollando en mí que me falta por alcanzar. Es como lo que hablábamos con mi hermana en Todo lo puedo en Cristo. Cuando Pablo escribe Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es ese gozo, porque él sabía que todo lo que hacía era para gloria y honra de Dios. Aunque él estuviera en la cárcel, aunque él estuviera casi ya a punto de morir, sabía que era para la gloria y honra de Dios. ¿Sí? Que él se gozaba en eso, él sí se gozaba en eso. Y cuando nosotros pasamos por la prueba, es entender que nosotros, aunque Dios nos quite, el proceso, aunque Dios nos quite, tal vez nos está quitando un empleo, ¿sí? Duro, pero si entendemos qué tal ese empleo nos esté alejando de la presencia de Dios, ¿sí? ¿Qué tal esa persona o esa amistad o no sé, ese hijo o ese hermano que se está alejando o que se fue, nos está alejando de la presencia de Dios? Aunque pasemos por ese proceso, ¿cierto? Debemos darle la gloria a Dios y el final siempre va a ser el mismo. Y es difícil entender eso. Es difícil entender que, como lo decía Juan, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y un verdadero creyente que sabe cuál es el proceso, ¿cierto? Que sabe cuál es que sabe que aunque las pruebas estén difíciles, aunque los momentos sean difíciles, toda la gloria va a ser para Dios, porque sin Él nada podemos hacer, sin Él no somos nada. Y yo creo que eso es importante entenderlo, ¿no? Pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto entenderlo? Porque están mirando para sí mismos. Cuando tú miras para adentro, por ejemplo, tú estás pasando una prueba y lo que decías, el ejemplo del trabajo, el empleo, y le ruegas y le oras a Dios: Señor, manténme ese trabajo, yo no lo quiero perder. O bueno, que no lo tengas y empiezas a orar porque lo tengo por tenerlo, Señor, no tengo con qué comer, mira que tú prometes, y mete la palabra y todo. Tu palabra promete que me van a proveer, tu palabra promete que no sé qué, me prometiste, ya, exacto. Y entonces tú estás pegado a lo de acá abajo, y en realidad cuando tú realmente eres un creyente, o sea, no convencido sino convertido, entiendes que eso es necesario. Entiendes que es necesario pasar por algunas cosas y que si no lo tienes, tiene que tener algún propósito. También pregúntate qué ha pasado o qué necesitas cambiar en tu vida, o más bien fortalecer en tu vida para poder estar preparado para la bendición que viene de ese empleo. Que puedas llegar a pensar que realmente el importante no eres tú ni conseguir el trabajo, sino realmente que entiendas que en todo ese proceso que estás pasando, en cada una de los momentos difíciles, el momento en que no pudiste llevar a tu hijo al parque a comer una paleta porque no tenías el dinero, porque obviamente no tienes empleo, en el momento en que todo el mundo te cayó encima con las deudas, en que los bancos no paran de llamar para cobrarte, poder entender en todo ese proceso que aún en esos momentos la mano de Dios está contigo y te está ayudando, te va a dar gozo, el gozo que desea Santiago. Porque si no lo ves, si lo ves desde tu punto de vista al interior de las necesidades que estás pasando, nunca vas a ver la mano de Dios. Y ese punto de vista es que nosotros desde nuestra naturaleza, ¿cierto? Somos muy egoístas y pensamos es en nosotros mismos. Y que, es que Dios, aquí en la palabra de Dios me promete que si nosotros estamos en Él, le podemos pedir todo lo que quiera. No, pero no leen completamente, ¿cierto? Porque acá incluso en Juan, en el mismo, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
pero no leen lo que hay atrás. Lo que Si viene atrás. permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pero no, ellos dicen, pedí todo lo que... Ay, no, entonces yo le voy Se a pedir quedan el con carro pedacito. y yo le voy a pedir no sé qué. ¿Y qué le pedimos a Dios? Esa es la pregunta. Porque sinceramente, y yo sé que también, yo creo que la mayoría lo ha vivido. Nosotros lo único que le pedimos es a Dios es cosas materiales. ¿Sí? Que la casa, que el carro, que una cosa, que la otra, pero para mí. ¿Y por qué no le pedimos a Dios que nosotros permanezcamos en Él? ¿Por qué no le pedimos a Dios que podamos enseñar su palabra? Que podamos tener esa sabiduría, ¿cierto? Que podamos tener esa inteligencia para poder enseñar su palabra. Que nos quite la pena para poder hablar de papá, ¿cierto? Que nos dé la oportunidad de tener a una persona que le podamos predicar. Pero no, solo nosotros pensamos desde el egoísmo, desde mi beneficio. Así es. Y Dios nos va a dar eso, pero cuando entendamos que estar con Él es lo más importante. No podemos hacer nada sin eso. Exactamente. Y cuando pues hablábamos en Santiago y cuando hablábamos de Job, al final Job entendió eso. Y Dios le responde, porque al final Job ya estaba como que, venga, ¿y por qué? Y Dios le responde y dice, ¿dónde estaba usted cuando yo creé la tierra? ¿Cierto? ¿Dónde estaba usted cuando yo creé el universo? ¿Dónde estaba usted cuando yo creé el agua? ¿Dónde estaba usted? Usted no era nadie. Y entonces hay que preguntarnos eso, ¿dónde estábamos nosotros? Si Dios nos pasa por ese proceso es porque sabemos, Él sabe qué nos beneficia a nosotros. Pero nosotros solo pensamos desde el egocentrismo, desde el egoísmo, victimizándonos como Job, nos empezamos a victimizar y empezamos a decir, ay, es que yo sufro, ay, pero es que Dios, ay, Claro. pero es que pasamos esa prueba, ¿será que la prueba, será que no? No. Y si no es la prueba y si no es Dios, entonces, es que el enemigo me tiene azotado. Ah, sí, Es que, o sea, si no es blanco y negro, usted nunca va a ser el causante de nada, usted no tiene nunca la culpa. Esa es la palabra. Usted nunca tiene la culpa. Y es que el problema del ser humano es que desde incluso Adán y Eva, cuando Dios estaba, ¿y dónde están? Él sabía dónde estaban, ¿cierto? Pero pues quería, a ver, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están escondiéndose de mí? ¿Cierto? Y entonces, ¿ustedes por qué saben que están desnudos? No es que la serpiente, no es que... Y entonces no asumimos la responsabilidad de nuestros actos y empezamos a echarle la culpa a otras personas, ¿cierto? Victimizándonos, no es que él me engañó, no, es que él tuvo la culpa. Como lo decía su merced, yo me acuerdo en una prédica hace como 20 días más o menos, que decía, es que el diablo me está tentando y me está diciendo esto y esto y esto y esto y esto, y usted aceptó. ¿Quién tomó la decisión? Usted. ¿Cierto? Y hace poco escuché una persona que decía, ¿cómo librarnos de la tentación? Pues cayendo en ella. No. o sea, no, ¿cómo decir eso? ¿Cierto? Sí, puede que nos estén tentando, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué decisión tomas tú? ¿Qué decisión tomas tú? La decisión de Eva fue hacerle caso a la serpiente. La decisión de Adán fue hacerle caso a Eva. Ellos tomaron la decisión. Así es. Y yo, en la Biblia, en los capítulos de Génesis, Apocalipsis, nunca vi que Adán y Eva le pidieran perdón a Dios. Nunca. Bueno, menos no lo dice, ¿no? No lo dice, obviamente no lo dice acá, ¿no? Obviamente no podemos olvidar que detrás de bambalinas estaba el propósito de Dios. Sí, claro. Si Adán no hubiera hecho lo que hubiera hecho y Eva no hubiera hecho lo que hubiera hecho, tú y yo no tendríamos la salvación. Ni tú tampoco tendrías la salvación. Entonces, propósito de Dios detrás de inclusive el error del ser humano. Eso es algo grandioso. ¿Qué te parece? Genial, porque pues ahí sí como incluso lo dice la palabra Job,
¿Dónde estábamos nosotros? ¿Cierto? Y es que a veces nosotros queremos creernos mejor, incluso que Dios. Y ese es el error más gravísimo. Religioso piensa así. Y me hizo acordar de hace un video que vi hace poco, que decía que los científicos y Dios, ¿sí? Entonces, nosotros también ya podemos crear, ya tenemos para crear vida, que no sé qué, que si sé cuántas, desde el barro lo podemos hacer. Entonces Dios le dice, listo, desde el barro. Y entonces Dios crea vida, y entonces cuando ellos van a crear desde el barro, Dios le dice, desde el barro, pero ese barro lo creé yo. Entonces lo siento, diferente, Claro. ¿cierto? Entonces ellos ya como que, sí, claro, desde el barro, pero ese barro lo creé yo. ¿Sí? Y cuando entendemos que este proceso, aunque sea duro, aunque sea complejo, aunque sea difícil, es necesario. Y es necesario para entender que lo único que nosotros necesitamos es a Dios. Y a veces nos pasa como Abraham con Isaac. Estamos en medio del monte y Dios nos está diciendo, sacrifiquen lo que más amamos. Sacrifiquen lo que más amamos. Y uno se pone en el lugar de Abraham, digámoslo así. Y pero es que, y la pregunta es, ¿qué amamos más? Amamos nuestro celular, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras amigas, nuestro trabajo. ¿Qué amamos realmente? Y puede que cuando Abraham estaba ahí con el cuchillo a punto de matar a Isaac, un ángel vino y le dijo, para, aquí, ¿cierto? Pero puede que no sea así. Puede que en el momento en que nosotros ya estemos a punto de sacrificar lo que más amamos, Él no diga espere, sino deje que lo hagamos. Precisamente ese es el punto. Lo que tenía en la mente de Abraham era que realmente iba a pasar. O sea, uno nunca, por lo menos la conciencia humana nunca va a dar para que en el último segundo te salves. En la mente de Abraham estaba, esto ya fue. Sí. Aquí ya le he dicho un bimbo a mi hijo. Ya tocó. Pero en la mente de Abraham había algo. Y era, pues por algo es el hombre, el amigo que caminó con Dios por la fe que tenía. Entonces, al pensar eso, digo, esto de aquí fue, yo ya perdí a mi hijo, pero tengo fe en que inclusive muerto, mi Señor me lo devolverá. Ese es el punto, la fe de Abraham. Tremendo, es lo que nos falta, ¿no? Claro, lo que tú decías, ¿qué va a entregar usted? Sus redes sociales, el trabajo, porque usted es un enfermo del trabajo, de domingo a domingo y a sus hijos de forma horizontal, por la mañana durmiendo, cuando usted llega, durmiendo, no tiene convivencia con ellos, no comparte con ellos, no tiene para nada, y queda usted, puede entregar su trabajo, es decir, sencillamente me voy, pero es que inclusive nos justificamos con la palabra de Dios. Cogemos fuera de contexto cualquier versículo. El trabajo de domingo a domingo es lo que Dios me entregó como bendición. Hombre, si fuera una bendición, tú también estarías con tu familia. Porque Dios cuando te bendice te da un paquete completo. Sí, no, No Dios nunca da las cosas a medias ni medio, creo. Él da todo completo. Sí. Y no es que yo trabajo de domingo, qué bendición. No, al contrario, eso no es bendición porque tú estás perdiendo tiempo con tus hijos y además estás perdiendo tiempo con Dios. ¿Sí? Puede que sea el domingo, pero la verdad, sinceramente, si trabajan de domingo a domingo, ustedes, su merced cree que está buscando a Dios. Yo no creo. Porque cuando uno se vuelve, digamos, voy a decir una palabra, adicto a esto, a la palabra de Dios, uno quiere aprender más y quiere aprender más. Y así usted esté trabajando, está ahí, ¿cierto? Pero trabajando de domingo a domingo, sin ir a la iglesia o alejándose de uno. Al contrario, eso lo va a alejar. Y cada vez nos vamos a alejar, nos va a pasar lo mismo que a Sansón. Tenía el Espíritu Santo y cuando menos de cuenta, se había ido. Y era un hombre, era nazareo, creo que
y escogido por Dios. Sí. Pero seguía rompiendo los límites, y yendo al límite, cuando de un momento a otro ni cuenta se dio cuando el Espíritu Santo se había ido. Y es complicado, no podemos ir al límite, debemos buscarlo, debemos permearnos en la palabra de Dios, debemos buscarlo siempre, porque si no lo buscamos, ahí sí, ¿qué somos? Un pedazo de carne que respira y ya. Así es. Entonces, yo creo que nosotros cuando entendemos realmente ese proceso, cuando entendemos realmente lo que Dios tiene para nosotros, o puede que a veces no lo entendamos, pero hay que tener esa fe de adelante, porque no sabemos qué es lo que sucede, algo va a pasar, y puede que sea difícil y duro, porque nos puede quitar incluso a las personas que más queremos, o a las cosas que más queremos, pero todo tiene un propósito. Pero eso lo vamos a entender cuando pasemos por ese proceso, cuando leamos la palabra. Para concluir, yo creo que voy a leer la anécdota final, me parece. Dice así: Don Roberto, hombre muy rico, tenía de todo en abundancia, podía comprar lo que se le antojara. Una tarde tomó en sus brazos a Margarita, su pequeña hija de 10 años de edad, y después de juguetear con ella por un momento le preguntó: ¿has pensado en lo afortunada que eres por ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Sí, papá, todos te envidian. ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Todo le iba bien a don Roberto, pero la vida tiene sus giros imprevistos. Y a los pocos meses Margarita murió en un horrible accidente. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar. Así que se dio a la bebida, al juego, a la vida licenciosa. Con el tiempo perdió todos sus bienes. Quebrantado de espíritu dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una gran pala. ¿Por qué no dejas en paz esos granos?, le preguntó. Para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando luego por un campo, vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda. ¿Por qué cortas tan profundo la tierra?, inquirió. Para que sea más blanda y así empape bien la lluvia y el sol, respondió el campesino. Mientras pasaba por un viñedo, observó que un obrero cortaba con tijeras los sarmientos de las matas. Amigo, preguntó Roberto, ¿por qué atormentas esos sarmientos? Para que den una cosecha buena y abundante, contestó el obrero. Don Roberto se quedó muy pensativo caminando hacia la soledad de un bosque cercano. Cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó: Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no se pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando, y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a sostenerme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que sea. En esta anécdota yo creo que podemos ver el proceso que su merced decía. Él era un hombre muy rico, tenía todo, y de un momento a otro lo perdió todo. Y con el paso del tiempo entendió que todo tenía un propósito. ¿Quién estaba detrás? Y quién estaba detrás. Y eso es importante que lo entendamos. Todo tiene un propósito. Y si permanecemos en la palabra de Dios, podemos entender cuál es ese propósito. Y si lo buscamos, Él nos dirá cuál es el propósito. ¿Cierto? Y recordar que sin Él nada somos. Aunque sea duro el proceso, en Él tenemos todo. Así es. Pastor, muchas gracias. La verdad, es un gusto siempre aprender de su merced. Para todos ustedes, de verdad, es un privilegio tener aquí también al pastor Herbert, que es una bendición, yo creo que es una bendición. Y pues siempre aprender de la palabra de Dios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como
Tomémonos un café con Jesús en TikTok, en Instagram, en YouTube, TUCJ_11. También no olviden seguir las redes sociales de la iglesia, Rompiendo Muros, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Igual ahí abajo en la descripción vamos a dejar los links para que puedan ir a seguirlos. Y nada, la verdad, muchísimas gracias. Dios los bendiga, pastor. Dios bendiga. Y Dios bendiga a todos. Solo de paz. Y no olviden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Y esto es, tomémonos un café con Jesús. Dios los bendiga.